los he escuchado en algún momento de la carrera, a todos estos términos. Lo que sí por ahí me falta un poco ordenarlos en el tiempo, que es por ahí lo más difícil. Pero la realidad es que he leído las lecturas, he hecho las lecturas y bueno, por ahí me falta un poquito más de fijar, ordenar algunas cuestiones que también yo creo que los audios me van a ayudar un montón. Lo que sí te quería preguntar es en cuanto a, nombraste algo de Zelinsky, puede ser, que es el lugar donde está esta publicación nueva que resume esta etapa nueva de Mariátegui. No sé si escuché bien, si lo pueden escribir. Bien, sí, dos cosas. No sé si Marti va a poder, yo te lo escribo porque no sé si la Marti conoce bien eso. El CEDINSI, ahí está, es el Centro de Estudios de las Izquierdas que dirige Horacio Tarcus y pertenece a la UNSAM. Es un gran archivo de toda la prensa de principio de siglo, la prensa socialista, comunista, trotskista, etc. Y sin embargo, en el caso de Mariátegui también se encuentra ahora prácticamente todo en el archivo Mariátegui de Lima. Simplemente métanse con la primera búsqueda de Google, van a encontrar ese archivo Mariátegui, que el nieto de él, se llama José Carlos Mariátegui Z, ha hecho de ese archivo una maravilla digital, así que cualquier cosa pueden encontrar ahí. Pero ¿por qué les pregunto? Siempre cuando doy esta clase, y retomando lo que me decía creo que Jimena y también Belén, les pregunto si conocen la terminología, porque hay años donde veo que de marxismo, sí, conocen los clásicos, se ubican que el marxismo clásico debería ser Marx, pero no hay un consenso sobre estos conceptos. No es que está claro, hay una periodización mundial, hay todo un debate, es todo un objeto de debate. Entonces yo, ¿qué les diría para que tengamos más claridad de las categorías, cómo se usan, pero pensadas analíticamente? El marxismo clásico, cuando por lo menos en América Latina pensamos en el marxismo clásico, estamos pensando en Marx y Engels, es el marxismo clásico. Algunos incluyen a Lenin, pero ¿por qué? Porque ya hablan, pero yo prefiero llamarlo marxismo-leninismo, porque ya el marxismo-leninismo es aquel que incluye a Lenin, pero que además es posterior se inicia con la Revolución Rusa. En cambio, el marxismo clásico es aquel que se produce previo a esta Revolución Rusa. Entonces yo diría, si pensamos así, hay un marxismo clásico, un marxismo-leninismo que arranca con las interpretaciones leninistas de la Revolución Rusa. Después de eso viene una bifurcación, Perry Anderson lo llamó marxismo occidental, al marxismo post-revolución rusa, pero que se desarrolla en la Europa central, y ahí es donde viene la bifurcación, que yo creo que a mi juicio, por supuesto que en Asia, en África hay otros, pero que América Latina abre una línea paralela a ese marxismo occidental, que es el marxismo latinoamericano, y ya no voy a hablar más del marxismo europeo, o no mucho más, sino del marxismo latinoamericano, pero hay otro reflejo, otro debate importante entre el marxismo latinoamericano y ese marxismo occidental, que es la lucha entre ese marxismo occidental que es mucho más heterodoxo, que es Lukács, la Escuela de Frankfurt, todo lo que Perry Anderson denomina marxismo occidental, pero que él incluye al latinoamericano y que yo creo que eso es un marxismo europeo, básicamente, y ahí sí hay una fuerte oposición con el marxismo estalinista. O sea, el estalinismo, lo que se puede denominar estalinismo, es importante que le pongamos una fecha, aparece básicamente cuando Stalin toma el poder de la Unión Soviética y de la Tercera Internacional. Y sobre eso hay debates, ¿no? Porque hay quienes piensan, bueno, muere Lenin y viene el estalinismo, y no es así. Y por eso hay un Mariátegui, y por eso hay en América Latina todo este periodo heterodoxo. ¿Por qué? Porque todavía Stalin no había logrado conducir esa Tercera Internacional completa. Muere Lenin en el año 24, es verdad que Stalin al poco tiempo asume la dirección, no solo del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, sino también de la Tercera Internacional, pero eso no se logra inmediatamente, y tampoco aparece inmediatamente las llamadas purgas en la Unión Soviética que van a destruir todo el costado heterodoxo y revolucionario de esa revolución, no solo a nivel político, sino a nivel artístico, porque en el año 32 y 34 esas purgas también destruyen toda la creatividad soviética que estaba basada en corrientes como el futurismo ruso, que fueron las que recibió
y tanto estudió y analizó Mariátegui en América Latina, Trotsky como crítico, Trotsky también, al igual que Mariátegui, era un crítico de arte, un crítico literario. Entonces, todas esas nuevas tendencias que estaban en la Unión Soviética, de las que les menciono el futurismo ruso, pero hay muchísimas a nivel de poesía, etcétera, mueren cuando se impone el realismo socialista en el año 34. Y se impone el comisariado de la cultura, todo ese es sí la instauración de lo que se llama el estalinismo y el poder absoluto de Stalin. Eso es entre el 32 y el 34. O sea que estalinismo puro y que se pueda pensar como que dominó todo el Partido Comunista de la Unión Soviética y América Latina también, ocurre en el año 32-34 y eso dura por lo menos hasta el año 56 cuando muere Stalin. Ahora, veamos en América Latina qué pasa. Ese marxismo latinoamericano, por eso les decía, en la tercera etapa, del 18 al 35-40, al 35 por lo menos, es una etapa donde existe ese marxismo heterodoxo respecto de ese stalinismo todavía tenue que va llegando a través de esa imposición de los partidos comunistas y su 21 condiciones, pero que no se concreta hasta el año 32-34, precisamente cuando muere Mariátegui en el 30. O sea que hay un periodo muy rico y muy heterodoxo con la propia vida de Mariátegui en el año 30. En el año 32, bueno, ya este Partido Comunista Peruano, socialista peruano, se convierte en Partido Comunista. Ahora, vamos a la siguiente etapa. Es una etapa muy influenciada por ese estalinismo de la Tercera Internacional, desde el año 35, vamos a decir, hasta el año 56, pero aún así les voy a mencionar importantísimas figuras de esa etapa como Cayo Prado Jr., lo voy a escribir acá, nada vamos a poder decir de él a partir del poco tiempo que tenemos, Sergio Bagú, que es un importante referente incluso del dependentismo después porque es quien escribe y publica en el año 1949 Economía de la Sociedad Colonial, es un antecedente muy importante para lo que va a ser después el método histórico estructural. Pero lo cierto es que acá vamos a la siguiente etapa. Esta etapa del 35, digamos, al 56 la vamos a llamar, como le dice Fournet Betancourt, de estagnación del marxismo, de detenimiento de todo ese proceso heterodoxo y rico de los años 20. Sin embargo, hay figuras sueltas, como les decía, y figuras controvertidas, como Aníbal Ponce, que también produce, muere en el año 38, pero es el continuador de ese marxismo positivista que había inaugurado el socialismo de ingenieros, ¿no? No voy a poder profundizar en ese punto, pero hay mucha bibliografía. ¿Del 35 ¿Sí? hasta qué año dijo? Hasta el 56 muere Stalin, pero en América Latina yo hago el corte en el año 59 con la Revolución Cubana, ¿sí? Entonces lo vamos a denominar esta etapa de detenimiento, de figuras muy excepcionales, como decía Cayo Prado Jr., pero que tampoco están al compás de los partidos comunistas. Los partidos comunistas están fosilizados en todo este periodo intelectualmente, y la figura sí creativa y propia de Aníbal Ponce, pero con una línea fuertemente positivista del marxismo, completamente distinta de la que fuera de Mariátegui. Entonces, en este periodo 35, vamos a decir hasta el 59, está este periodo, como pone la Martí, de estancamiento del marxismo, con algunas puntuales excepciones. ¿Y qué pasa en el año 59? Ustedes dirán, bueno, la Revolución Cubana, es muy simple la respuesta. Pero no es solo eso. En el año 59, 58 y 59 se produce un fenómeno que parece de no tanta importancia, pero que es un fenómeno editorial que va a contribuir a este marxismo latinoamericano junto a la Revolución Cubana, y es que en ese año se produce la edición de las obras completas, la primera edición de la biblioteca de 20 tomos de las obras completas de Mariátegui. Esto no lo hace el Partido Comunista Peruano, por supuesto, lo hace su propia familia, la familia Mariátegui, y son los 20 tomitos chicos, todo lo tengo ahí atrás y no lo fui a buscar, los 20 tomitos chicos de la obra completa de Mariátegui. En el año 58, además, llegan a América Latina la primera edición, traducción al español, de las cartas de la cárcel de Gramsci. O sea que empieza una lectura de Gramsci, empieza una lectura de Mariátegui, y parece que por primera vez se lee a Mariátegui, porque él vivió durante todo ese periodo un cerco sanitario. Los partidos comunistas dijeron de Mariátegui que era
un indigenista, un populista, y no se publicó su obra. El Partido Comunista Peruano publicaba lo que podemos llamar libelos, o sea, libros inventados con fragmentos de Mariátegui. Realmente una cosa bastante desagradable lo que se hizo con él. En el año 50, los 20 tomos, se empieza a leer al verdadero Mariátegui. Ahora, ¿qué se lee de Mariátegui? Lo mismo que se empieza a leer en el año 58-59 ya en Europa, que son los cuadernos de la cárcel de Gramsci, que todavía no llegan a América Latina, llegan unos años después, traducidos ya por Héctor Agosti. Pero pasa, es un fenómeno, son dos vidas muy, muy semejantes y paralelas, las de Gramsci y Mariátegui, porque también se publica primero una edición temática que alguien agrupa en tomos, ¿no es cierto? Los intelectuales y la organización de la cultura, de Gramsci, por favor, no, que nadie lo esté leyendo ya. Eso que hizo el Partido Comunista Italiano con Gramsci, lo mismo pasó con... La diferencia es que lo hizo su familia con la mejor buena voluntad, asesorados por uno de los hijos de Mariátegui y José Carlos, que era el único que estaba en el Partido Comunista Peruano, pero bueno, esa fue la posibilidad inicial de que se leyera Mariátegui. Ahora, aquí se inicia ya todo un proceso diferente del marxismo latinoamericano, que es el marxismo liberacionista de los años 60, o sea, inaugura con esto que les digo, Revolución Cubana, Mariátegui, las primeras lecturas de Mariátegui y posteriores de Gramsci, por más que se publicaran las cartas de la cárcel, Gramsci se lee mucho después, pero lo interesante es que aquí viene ese marxismo liberacionista, cuyo periodo vamos a centrar entre el año 1959 y 1985, lo voy a dejar hasta ahí, en realidad lo podría cortar en el 73-74 cuando se producen los golpes de Estado, pero recuerden que pronto vamos a ver que la sociología sudamericana se va a dividir como en un parteaguas con el golpe de Estado de Argentina, de Chile, etcétera, en mediados de los 70, pero ocurre que en Centroamérica sigue habiendo un desarrollo muy importante del marxismo con la Revolución Sandinista del 79. O sea que este marxismo latinoamericano heroico, revolucionario, creativo, se va a nutrir también en el año 79 con la Revolución Sandinista. O sea que por lo menos hasta el año 85, con el exilio en México, etcétera, es un periodo de lo que podemos llamar el marxismo latinoamericano heterodoxo y liberacionista, ¿sí? Figuras principales, además de las nuevas lecturas de un Mariátegui que murió hace 40 años, tenemos principalmente el dependentismo. Ahora me gustaría comentarles ese dependentismo sobre el cual hemos empezado a hablar, que se desarrolla principalmente en Chile, o sea, la América Latina de esa época intelectualmente tenía, a diferencia de lo que pasó después con el golpe en Santiago, en Chile, perdón, del año 73, Chile es un eje principal de toda la América del Sur, junto con México, son como dos grandes ejes intelectuales. ¿Por qué? Porque recuerden que en Argentina hubo un golpe en el 66, en Brasil hubo un golpe en el 64, es decir, que hay un exilio, un torrente de exiliados, que yo ya lo comenté cuando hablé de esa bisagra del 64 en Chile, y en Chile se está produciendo este laboratorio donde el dependentismo tiene su laboratorio principal. Y aquí hay 4 equipos que les voy a mencionar. El equipo dependentista del CESO, el Centro de Estudios Socioeconómicos, que funciona en la Universidad de Chile. Allí recalaron Vania Van Birla, Teotonio dos Santos, chilenos muy importantes también, como Sergio Ramos, todos los principales autores más anclados en el marxismo, más radicalizados, están en el CESO. Hay muchos estudios sobre el CESO, pero lo interesante es que la mayoría de ellos eran economistas como Teotonio dos Santos, e hicieron los estudios empíricos más importantes sobre el capital extranjero en Chile y en otros países, pero se centraron mucho en Chile. Allí Teotonio dos Santos tiene la polémica con Fernando Enrique Cardoso, porque Teotonio dos Santos observa esta introducción del capital extranjero y de las empresas transnacionales en Chile, para tratar de incluso de colaborar con esa nueva etapa socialista que es la de 1970 con Salvador Allende, que empieza con las nacionalizaciones de esas empresas transnacionales que se habían hecho del cobre, de otras empresas mineras. Y por el otro lado tenemos, es un lindo contrapunto, el dependentismo en el ILPES y en la CEPAL, donde vienen como funcionarios internacionales tanto Fernando Enrique Cardoso como Celso Furtado. Allí, Fernando Enrique Cardoso, en Cefaleto, escriben este libro, que es de lectura obligatoria, que es Dependencia y Desarrollo
Dependencia y Desarrollo en América Latina. Este que está horrible, pero bueno, yo lo quiero mucho, es la primera edición del año 67, y en este libro ellos publican lo que primero era un primer gran manuscrito, gran texto que circuló mucho, mimeografiado entre todos los intelectuales exiliados o expertos que estaban trabajando en la CEPAL y en el IRIPES, y aquí me gustaría, si quieren por ahí tomar nota les va a servir para rendir al final, qué cosas nos interesan de ese libro, porque cuando damos clase normal a veces profundizamos un poquito más acá, pero después igual siempre surge la duda, ¿qué tengo que leer? ¿Qué tengo que captar? ¿Qué me interesa más de cuando me ponga a leer este libro? Lo primero que nos interesa es que sepan lo que es el análisis integrado del desarrollo, que es la primera parte donde ellos explican por qué el análisis no puede ser economicista al estilo de la CEPAL, ellos discuten con la CEPAL, ¿no? Después nos interesa que Profe, entiendan la perdón, ¿el clasificación análisis país, cuándo? el análisis integrado del desarrollo. Después nos va a interesar la clasificación que ocupa prácticamente el resto del libro, en donde la clasificación simplemente tiene que reconocer los tipos de países que ellos buscan, porque eso es la originalidad del dependentismo. Ellos no hacen un análisis marxista tradicional simplemente decir, bueno, este es un país con una formación capitalista, semifeudal, que era el diagnóstico típico de los partidos comunistas. Abren ese diagnóstico a varios, justamente las economías nacionales, pero con orientación agroexportadora. Hacen una clasificación donde me interesa mucho que capten el concepto de enclave. ¿Cuál es el enclave? El típicamente del Perú, que es un tipo de formación económica donde convive una forma de trabajo doméstico completamente precapitalista, porque se explota al obrero minero que es indígena y su familia, niños, etcétera, incluso hasta avanzado el siglo XX, más allá de las 8 horas, más allá del trabajo infantil y de las legislaciones que solo aplican en las ciudades. Y esa clasificación tiene un objetivo más bien de reconocimiento de la originalidad del dependentismo. No tienen que conocer en detalle cómo clasificaron a Bolivia, Perú, pero sí que reconozcan lo que es un enclave, estas economías que tienen un mercado interno fuerte, o aquellas que están totalmente sometidas en el sentido de un enclave, o aquellas que comparten distintas formaciones económicas, estilos, digamos, de producción, y que van a dar origen a lo que después se va a llamar, y eso se los menciono ahora porque me interesa que lo vean en ese libro, lo que en el propio debate de feudalismo-capitalismo se va a llamar la heterogeneidad estructural. O sea, la heterogeneidad estructural que nace originariamente en los primeros autores de CEPAL, como Celso Furtado, cuando el marxismo se hace cargo de ese concepto, ¿a qué se refieren? A algo bastante simple que si quieren profundizar lo van a profundizar todo lo que quieran, pero es a la convivencia de modos de producción. Es decir, no es que aquí tenemos un capitalismo semifeudal, no. Lo que tenemos son combinaciones de formas de producción de distintas épocas que han sobrevivido. Por eso, para estos marxistas liberacionistas heterodoxos, nunca se terminaron, o para Quijano, por ejemplo, las tareas de la liquidación de la feudalidad, al igual que dice Mariátegui. Por eso sobrevive la oligarquía, o ese sendero oligárquico del desarrollo, por eso sobrevive el latifundio, porque nunca se terminaron esas, como dice Quijano, tareas propias de la liquidación de la feudalidad. Pero no es que hay un capitalismo, pero es semifeudal, no. Hay también restos de precapitalismo, como por ejemplo estas formas de trabajo semidoméstica o semiesclavas, y también hay formas de producción comunitaria indígena, que es lo que Mariátegui planteaba ya en los años 20, en sus 7 ensayos, que Quijano toma. El libro de Quijano, los libros de Quijano, donde retoma Mariátegui, que dicen, el Perú es una combinación de 4 modos de producción. El modo de producción indígena, que todavía subsiste en las comunidades, ese modo de producción servil o doméstico, que está todavía en los enclaves, en la sierra, el modo de producción industrial iniciático que hay en la ciudad de Lima, y que es la primera burguesía industrial costera, y finalmente el gamonalismo, que es el modo, el gamonar era el nombre que se denominaba, digamos, a esos latifundistas que dominaban el interior del Perú. Entonces aquí surge esta discusión marxista sobre la base de un diagnóstico de lo que están observando en la realidad latinoamericana. ¿Se entiende? Por eso
hablamos de un marxismo heterodoxo, pero de un marxismo también ya liberacionista que se hace cargo de toda la discusión internacional, de la Revolución Cubana, de la necesidad de fusionar, digamos, una revolución antiimperialista con el socialismo, ¿no? A ver si aquí hay alguna duda, porque me quedarían dos equipos dependentistas que enseguida voy a comentar, pero me gustaría ver si hay alguna duda de este marxismo liberacionista heterodoxo. Sí, Belén. Sí, yo tengo duda con respecto al libro de Cardoso y Faleto, que lo estoy leyendo, y quería saber si bien has sido clara en cuanto a los puntos importantes a tener en cuenta, incluso a Paola también que está presente se lo he preguntado, es importante profundizar en la economía de cada uno de esos países, porque si bien se habla del término enclave, pero también va hablando de México, de Chile, de Argentina, diferentes procesos políticos, sociales, históricos. Es como que es complejo y es amplio, pero por ahí mi duda era en qué me tengo que focalizar puntualmente. Esa era puntualmente la duda, que bueno, ha sido clara vos ahora, pero como que me sigue quedando eso. Claro, Belén, te agradezco la pregunta. ¿Qué quiero yo si yo te pregunto en examen de este libro, qué me interesa? Que me describas qué es ese análisis integrado y por qué no es economicista. ¿Dónde está el papel de los sociólogos, Faleto y Cardoso acá? ¿Por qué ellos hablan de un análisis integrado? Eso me parece lo más simple dentro del libro. Después viene la clasificación, donde yo simplemente quisiera no que sepas qué pasaba en Bolivia, por qué Bolivia en particular en su historia tiene restos de enclave como Perú, no, pero sí que sepas lo que es un enclave y a qué le llamaban ellos un enclave, o a estos con un mercado interno o con cierta desarrollo del mercado interno, que esas clasificaciones que son bien claras y los títulos que le ponen, ¿cómo? Que digo que incluso lo da con ejemplos en cada país. Eso nada más, pero no tenés que conocerlo porque sería ridículo que en un libro publicado en el 67 trates de conocer un diagnóstico que ya tiene 60 años o 70. Entonces, simplemente que sepamos que esa clasificación sigue usándose en muchos aspectos y renovándose actualmente. Después de eso, el enfoque sociológico está presente cuando hacen análisis de clase ellos, porque la diferencia entre ellos y la CEPAL, aunque tengan cosas semejantes, es que ellos incorporan una perspectiva no solo marxista, sino weberiana también. Por eso ellos hablan de situaciones histórico-concretas de dependencia, hablan de relaciones causales, que es nada más ni nada menos lo que ustedes han estudiado de Weber. Ellos, ¿qué dicen? Dicen, yo trabajo la idea de relación causal, porque así como Weber armaba una concatenación de hechos y decía, esto tiene relación causal o es un factor causal, si yo saco el evento histórico y la serie no tiene sentido, no se explica, no funciona. Bueno, ese mismo mecanismo que hace Weber para explicar lo que es una relación causal, lo usan Cardoso y Faleto también, para ver cuándo hay un factor causal que realmente explique la dependencia. Y por eso hablan de situaciones histórico-concretas de dependencia, y yo me metí a fondo en el libro y no les dije qué otro elemento me interesaba. Me interesa que sepan qué es una situación histórico-concreta de dependencia, porque para ellos, a diferencia de Teotonio dos Santos, y por eso se produce el debate, ellos no piensan que la dependencia es un fenómeno exterior, ni como pensaba la CEPAL. La CEPAL creía que la dependencia era un fenómeno de imposición externa, de estrangulamientos o por fenómenos externos de imposiciones de precios. Los dependentistas, y Cardoso y Faleto son quienes inauguran esto, después Teotonio dice que también adhiere a lo mismo, hay un debate largo que no tiene sentido meterse ahora. Pero la situación histórico-concreta de dependencia es una situación donde, como todo vínculo, tiene dos puntas. Entonces, primero, es histórico-concreta porque no es lo mismo la dependencia de un país que tiene enclave a un país que tiene orientación nacional al mercado interno. Entonces, por eso la distinción y la clasificación es importante, porque esa situación de dependencia no es única para toda la América Latina, depende de las características de la heterogeneidad estructural y de los modos de producción de cada país, y no solo de lo económico, sino de las alianzas de clase que dominan ese país, porque ellos sostienen que la dependencia tiene dos puntas y por lo tanto no es un fenómeno impuesto de afuera nada más, es un fenómeno que se caracteriza por la alianza de clases que domina ese país. En el caso del Perú había una alianza de clases en el Estado que hacía que los burgueses de la costa, los gamonales y las empresas transnacionales
estuvieran completamente aliadas. Entonces, por eso no se puede pensar de otra manera los cambios de estos países que a través de la toma del poder del Estado, y los propios Faleto y Cardoso decían que ellos eran los menos radicalizados, que ellos imaginaban un Estado popular, pero porque tomando el Estado de cualquiera de estos países con esas características se podía llegar a transformar esto en un nuevo frente unido de las nuevas clases populares que debían cambiar el sentido histórico de esa alianza dominante, ¿no? Entonces, en ese punto es donde me interesa esa perspectiva de clases, las alianzas de clases, qué papel juegan en esa clasificación de países, y finalmente este concepto de situación histórico concreta de dependencia. ¿Sí? Perfecto. Los otros dos equipos dependentistas no los profundizamos nunca, no voy a profundizarlos mucho ahora, son el del Centro de Estudios de la Realidad Nacional en la Universidad Católica de Chile y el de la Flaxo, que tienen una característica particular, el CEREN, donde hay algunos textos que surgieron que los van a ver en el laboratorio, creo que ahora nos queda, ya les digo cuáles van a ver, pero algo de eso les van a poder dar de contexto también, Pau, en el laboratorio. Dentro de los materiales es Armand Matelar y Mabel Piccini, todo ese grupo está en el Centro de Estudios de la Realidad Nacional. El texto de Vania Van Birra pertenece al CESO, el que les decía recién que es más radicalizado, al no ser de un organismo internacional es de un marxismo mucho más radicalizado, lo mismo Quijano, y Matelar y Piccini, que están en ese Centro de Estudios de la Realidad Nacional, que ven la dependencia pero en términos más culturales, ideológicos, comunicacionales. Ese es el centro de la preocupación de todos estos marxistas que están en el CEREN, o dependentistas. Y en la Flaxo son Vilmar Faría, que hacen estudios del empresariado, se dedican específicamente a tratar de demostrar que ya no existe una burguesía nacional capaz de llevar adelante las revoluciones supuestamente antiimperialistas de América Latina, y que todas esas burguesías nacionales están cooptadas o aliadas al latifundismo, al viejo latifundismo, o a los sectores latifundistas como el Perú Gamonales, ¿no? Y que ya no tienen una orientación nacional capaz de conducir una revolución supuestamente democrático-burguesa. Esos eran los estudios específicos de la Flaxo, pero como les digo, no tiene un interés así tan central. Entonces, a mí ahora que ya estamos en hora, me quedaría arrancar con la etapa de los años 70, cómo se manifiesta esto en el quiebre con los golpes de Estado y lo que va a pasar con la revolución sandinista, el marxismo, el cristianismo liberacionista de la revolución sandinista, pero prefiero retomarlo ya incluso en la unidad 4, en la clase siguiente que tengo yo, y Pau, no sé si estás por ahí, pero además Pau, como van a trabajar sobre el exilio en México, ustedes se van a meter a full en esta disociación o el parteaguas que Cueva señala entre el marxismo, entre la sociología sudamericana anclada en el Cono Sur, en este periodo de dictaduras, y la sociología de Centroamérica todavía anclada más en la discusión del cambio social, de la revolución. Entonces yo cuando retome mi siguiente clase, voy a trabajar algunas de estas cosas. Solo les señalo que esta etapa de ese marxismo que yo hice durar hasta el año 1985, se cierra o se inicia una nueva etapa con lo que se llama la crisis del marxismo en el año 1985, que va a derivar después incluso en la crisis del marxismo a nivel internacional con la perestroika, la disolución de la URSS, etc. Así que yo retomaría desde el año 85, pero ya en la próxima clase mía, que falta un par de lunes para que nos volvamos a ver, ¿sí? Que ya pertenece a la unidad 4. Sí, Fer. Nosotros el lunes que viene arrancaríamos con la unidad número 4, con el texto de Cueva y el parteaguas latinoamericano. Y los Perfecto. cambios de agenda, y veríamos lo de los gramscianos argentinos. Perfecto, o sea que ahí van a ver cómo el marxismo se sigue desarrollando en el exilio, cómo se sigue desarrollando a través del cambio social como eje central, por lo que Cueva les va a comentar de esta discusión de Centroamérica, la revolución sandinista, y yo retomo revolución sandinista, pero más bien el cierre de esa etapa, en 1985, con la nueva etapa que le vamos a llamar de la crisis del marxismo, que ocurre entre el 85 y los años 2000, 2001, con todo el periodo neoliberal, digamos, ¿no? Así que eso lo retomamos ya cuando venga mi próxima clase, ¿sí? Perfecto. Bueno, no sé si no quedó alguna otra cosa.
porque no preguntamos si había más dudas, pero ya estamos medio en hora de cierre. Igual si hay alguna duda, por mi parte no tengo problema, no sé si alguno se tiene que retirar, pero si hay alguna duda. Bueno, entonces yo me despido hasta dentro de un par de lunes y siguen nomás el próximo lunes, ¿no es cierto, Pau? Con la unidad 4. Sí. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Entonces hasta la próxima. Gracias por todo. Gracias por Hasta la profe. próxima. Gracias. Chao.